Actualidad, espectáculo. Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugni, un periodista sin libreto. Hola, ¿cómo estás? Buen día, qué gusto de saludarlos. Aquí estamos, como de costumbre, haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami en asociación estratégica con Radio Miami Internacional y todas las emisoras que generosamente toman nuestra transmisión. Estamos realmente consternados por las noticias que nos llegan de Cuba respecto de esta explosión que lamentablemente ya ha malogrado la vida de varios trabajadores de esa zona. Seguramente en el curso de nuestro programa de hoy tendremos contacto con Cuba para seguir de cerca esta situación. Otro tema que también nos preocupa muchísimo es la situación que cada día es más grave en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega ordenó el cierre de 7 emisoras católicas de la diócesis de Matagalpa y fuerzas de la policía irrumpieron en la capilla Niños de Jesús de Praga, en la ciudad de Cebaco, creo que es una ciudad, Cebaco, con la intención de tomar los equipos de la radio católica que allí funcionaba. Son varias las voces que critican el silencio, inclusive, que está generando la dictadura de Ortega, pero también, evidentemente, la posición del Papa Francisco preocupa. Casualmente, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, férrea crítica de la dictadura de Ortega, acaba de hacer conocer un tuit donde dice que el silencio del Vaticano debe acabar. En Nicaragua no solo hay persecución política, también religiosa. Es hora de que el prolongado silencio del Vaticano acabe. Una situación ya le está rozando al Papa y el Papa tiene que salir de esta cuestión como corresponde. En él confiamos y de él queremos que también salga en defensa de los que están pasando este mal rato. El régimen Ortega Murillo ordenó clausurar todas las radioemisoras católicas del norte del país. También van a irrumpir en los templos y agredir a los feligreses. Yo tuve la oportunidad de hablar con un obispo hace un rato en Nicaragua, me voy a reservar el nombre, pero me dijo: Agustín, no puedo salir a hablar porque en 3 minutos estoy en la cárcel. Esto es lo que está pasando en Nicaragua. Vamos a conversar con una personalidad de Nicaragua que vive aquí en Miami, que tiene una larga trayectoria política, Agustín Harkin. Agustín, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte.
Un gran gusto, Agustín, y siempre agradecerte la oportunidad que me das para eh, hablar con tus medios, por tu medio, ¿verdad? Y llegar a tu gran audiencia, por supuesto, no solamente en Florida, sino que en toda América. Efectivamente, yo estoy acá temporalmente en Florida con mis hijas en tratamiento, pero agradecido que me estás, digamos, invitando para tocar este tema que en efecto, como bien señalas, es muy delicado, muy doloroso, pero también tiene que llenarnos de esperanza, llenarnos de oración de cara al futuro, principalmente de nuestro país y de Centroamérica. Agustín, te estamos molestando porque tu palabra, tu voz, tu representación, aunque estés en Miami, es muy importante y es un apoyo para todos los nicaragüenses que están pasando esta situación tan dramática. Primero te debo preguntar, ¿estás de acuerdo con este reclamo al Papa Francisco? Mira, yo esperaría que en efecto su santidad hubiera ya tomado una posición beligerante, pero también entiendo las maneras de actuar. En este caso, el Vaticano, ellos tienen también su forma no pública de actuar, que en ocasiones es efectiva. En todo caso, esperaremos que en estos próximos días haya una expresión que esperan todos los fieles del el Papa Francisco sobre esta preocupante situación. Bueno, nos está llegando información desde el Vaticano. Dicen que el Papa Francisco está tomando una actitud extremadamente prudente sobre la situación cada vez más complicada de Nicaragua para la Iglesia y los creyentes. Por lo tanto, se supone que está evaluando cuál será el momento preciso en donde el Papa o el Vaticano hagan algún tipo de expresión de repudio a esta situación que está sucediendo. Por supuesto, y eso precisamente era lo que yo compartía, y porque en Nicaragua hay una situación de acoso, de ataque a la Iglesia Católica, a sus ministros, a sus medios de evangelizar, radios, televisoras, la televisora de la Conferencia Episcopal, su señal fue suspendida hace aproximadamente 2 semanas por el gobierno del señor Ortega y la señora Murillo. Y bueno, y también atacaron en la ciudad que señalaba en Sébaco, se llevaron, que están en la parte sur de la ciudad de Matagalpa, se llevaron sus equipos igualmente en otros lugares, pero además hay una situación de tensionamiento en el país. Hay más de 170 prisioneros políticos sin una causa justificada. Objetivización que la sociedad está dividida y tiene que resolverse. Yo creo que en este caso el Vaticano, con toda su capacidad, su influencia, sus recursos, estará, por supuesto, en oración, pero haciendo lo propio para que se resuelva no solamente la situación de ataques a la Iglesia Católica, ¿verdad? Por predicar el Evangelio, sino que también de mejora de la situación, de las condiciones de vida en nuestro país y que haya un futuro de mayor seguridad, de certidumbre y de bienestar para todos los nicaragüenses, no solamente para la Grey Católica, para todos en general. Hay declaraciones de la señora Murillo, vicepresidenta del país, donde ataca al obispo Rolando Álvarez porque dice que sus palabras incitan al odio para desestabilizar el país. Miren, lamentablemente la señora Murillo está fuera de lugar y más bien lo que ella expresa refleja lo que lamentablemente ha sido la conducta de su administración de gobierno. Pues de hecho, la manera como irrumpieron sin justificación ninguna en la iglesia Niño Dios de Praga, en Sébaco, la manera como tienen retenido al obispo, impidiéndole ir a oficiar misa incluso, ¿verdad? Refleja una actitud violatoria de la ley, uso de violencia y restricción de la libertad de movilización. O sea,
Yo también veo en esa actitud de la señora Murillo un gran temor, temor de la palabra, temor de la prédica, por supuesto, de Monseñor Álvarez, que es una persona que se ha ganado el respeto, no solamente de los católicos, de todos, inclusive amigos evangélicos, pastores, amigos míos y gente de la grilla evangélica, me han manifestado, y lo han hecho a público algunos, una gran afinidad con la posición de Monseñor Álvarez, ¿verdad? Y esta situación, lo cierto es que se le está revirtiendo políticamente al gobierno del señor Ortega. O sea, no nos alegra en general lo que está pasando en la iglesia, pero bueno, del Monseñor Álvarez lo están haciendo una figura no solamente mucho más apreciada y conocida en Nicaragua, sino que en el mundo en general. Ellos tienen, digamos, el uso ahora de las redes sociales, etcétera, que tienen una tremenda y gran divulgación, ¿verdad? Y ojalá, Dios mediante la sensatez llegue a los gobernantes en Nicaragua, a la señora Murillo, a su esposo Daniel Ortega, y a quienes toman ahí decisiones, a la policía, para que en el marco de la ley efectivamente procuren la convivencia entre todos los nicaragüenses, que ese es precisamente el propósito de la Iglesia Católica y de Monseñor Rolando José Álvarez, que ha dedicado su vida en todas las comunidades desde hace poco más o menos 11 años que él está ordenado de obispo, ¿verdad? En todas las comunidades, no solamente de Matagalpa, sino que también su santidad el Papa lo hizo administrador apostólico de la diócesis de Estelí, que está vacante actualmente, y él haya su tiempo para andar montados en los buses de transporte público, en los riachuelos, en lancha, en condiciones muy precarias, a caballo, reuniéndose con las comunidades, platicando con la gente, bailando popularmente con la gente, ¿verdad? En búsqueda de que acojan el evangelio, el mensaje, que él lo reduce, no lo reduce, lo sintetiza en uno, eliminar el odio, promover el amor, superar la desesperanza con una esperanza y fe en el Señor, eliminar el miedo, definitivamente, y tiene varias intervenciones de él que dice, en Nicaragua se perdió el miedo, lo que existe es prudencia, como este religioso que señalas que no quiso presentar públicamente sus consideraciones, ahora que le llamaste, ¿verdad? Porque ciertamente, como señala Jesús, hay que ser eh, 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 manso como paloma, pero astuto como serpiente. Entonces, en este caso, la prudencia no está vinculada al temor o a la cobardía, todo lo contrario. Más bien esto debe de servir para que avivemos la fe, hagamos más oración, para que en Nicaragua no solo se supere esta situación compleja, sino que resolvamos de una vez por todas la confrontación que se ha dado en el país y las autoridades de gobierno efectivamente se conduzcan con los valores de la democracia, el respeto de los derechos humanos, se liberen a los prisioneros políticos y aprovechemos los recursos con los cuales Dios nos ha bendecido para el bienestar de todos los nicaragüenses. Lamentablemente, también está presente la situación de los presos políticos. Se dice que hay más de 190 personas que están detenidas por razones políticas, entre ellos el ex aspirante presidencial Félix Madariaga, que están denunciando sus familiares una significativa pérdida de peso y un agravamiento en su calidad de salud. Esa situación también es muy grave, ¿no? Sí, no, definitivamente. Yo en mi haber tengo, cuando estaba en la política activa y desarrollaba oposición al gobierno sandinista en los 80, la experiencia no grata, pero francamente sí enriquecedora, para mí por lo menos, de haber estado en las cárceles en condiciones complejas y es difícil. Y yo imagino lo que estará pasando cada una de estas personas por estas
retención de su libertad de manera totalmente injusta, injustificada, pero también sus familiares, ¿verdad? Sufren en esto y hacemos este voto para que efectivamente la gestión que pueda estar haciendo de países en el mundo, para que efectivamente ellos logren su libertad y que este sacrificio sirva para su propia purificación y augure digamos, la democracia y la convivencia democrática de Nicaragua. Es evidente que el gobierno de Ortega tiene un ensañamiento con la Iglesia Católica. Estaba leyendo por allí que la policía de Matagalpa impidió que el monseñor Rolando Álvarez oficie la tradicional misa. Por lo tanto, el monseñor salió a la calle con el Santísimo para exigirle a los oficiales el ingreso de varios sacerdotes y feligreses que se mantienen rezando frente a los cordones policiales. O sea que la Iglesia Católica no tiene paz con Ortega allí en Nicaragua. Mire, es lamentable porque la iglesia siempre, no solamente con el gobierno de Ortega, lo hizo también con el gobierno del general Somoza y lo hizo durante los 80, durante el régimen, durante lo que se llamó la revolución, que lamentablemente fue una década perdida para Nicaragua y nos generó más daños que beneficios. Esa gestión, la iglesia, sin embargo, siempre mantuvo la llama de la esperanza, del diálogo, precisamente de la solución de las confrontaciones por la vía cívica, como lo está haciendo actualmente. Lamentablemente, el señor Ortega y la señora Morillo desatendieron llamados que le hizo la iglesia. Recuerdo que en mayo del año 2014, estamos hablando hace ya poco más de 8 años, el señor Ortega con su esposa atendieron una reunión que organizó el nuncio en aquel tiempo en la Nunciatura Apostólica, donde la iglesia le entregó un documento que tenía poco más de 40 puntos, 45 puntos exactamente, con señalamientos de cosas que ellos recogían de los fieles y que ponían en manos del gobierno para que se mejoraran. Lamentablemente no se atendió. No se atendió y entonces, 4 años después, en abril de 2018, hubo una explosión social que tú conoces, tú lo has cubierto en tus medios, ¿verdad? Una rebelión estudiantil donde incluso jóvenes líderes del mismo partido sandinista se volvieron muy críticos y muy beligerantes y de ahí se generó esta situación que no hemos podido resolver. El país en ese momento económicamente iba bien, como iba bien también el país económicamente en el año 78 y 79, ya en los últimos años del general Somoza. En ambas ocasiones, la el divorcio del gobierno con lo que es los valores democráticos, la libertad, el abuso en la gestión pública para apropiaciones indebidas, corrupción, etcétera, generó esos estallidos sociales en el año 79, con un levantamiento de la población que encabezó en aquel momento, aprovechó las circunstancias el Partido Frente Sandinista de ideología marxista, y en el año 2018 la propia juventud de manera espontánea también lo hizo. Lo cierto es que posteriormente el señor Ortega y la señora Morillo en esos días, hablando en abril del 2018, invitó a la conferencia episcopal para que fuera gestora de un diálogo. Por diferentes circunstancias, donde hay responsabilidades del lado de la oposición y también del lado del gobierno, el diálogo no operó. Pero la iglesia puso sus buenos oficios. En este sentido, hubo un segundo diálogo. La Iglesia Católica, la Conferencia Episcopal, fue nuevamente invitada por el gobierno y por los otros sectores dialogantes de oposición, pero declinó participar y dijo que iba a estar orante y atento de las circunstancias. Actualmente, la Iglesia ha continuado en su labor de prédica de la palabra, en su labor de propiciar las vías cívicas, de propiciar el diálogo como la mejor forma de resolver las situaciones, pero también señalando con mucha claridad cuando hay violaciones de los derechos humanos, cuando las elecciones que se realizan, como ocurrió en el pasado noviembre, no se corresponden con las características internacionales de una elección que sea competitiva, libre,
donde el pueblo puede expresar su voluntad y ser reconocida esa voluntad de quienes desean que se coja. Eso no le ha gustado a la administración de gobierno y están siguiendo por este camino que francamente no le trae bienestar en general al país, pero tampoco al gobierno, quiero señalar. Yo creo que la ocasión es propicia para que la misma administración de gobierno, concretamente me refiero el señor Ortega y la señora Murillo, ¿verdad? Ojalá puedan escuchar esta entrevista, pero también que escuchen las gestiones que se están haciendo por diferentes vías, entiendan y tengan sensatez, francamente, para retomar un camino del diálogo y un camino que señala la Constitución de la República y el esquema jurídico internacional de vivencia de la democracia, vivencia de los valores, de libertad, de las libertades públicas, de los derechos ciudadanos, de los derechos humanos, etcétera. Y esto definitivamente va a redituar en positivo para la misma administración de gobierno, para la familia del señor Ortega y la señora Murillo, y en general, por supuesto, para el país, todo, ¿no? No solamente la Iglesia Católica, sino que todos los conciudadanos. Estaba leyendo ahí, por ahí, no sé si se refiere a momentos cercanos, pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habló sobre la represión que dejó 355 muertos y unos 190 opositores están presos o acusados de menoscabo a la integridad nacional. Por supuesto, hay otros delitos, pero sería larga la historia. Agustín, yo te agradezco mucho estos minutos. ¿Algún mensaje a los nicaragüenses que están luchando allá en tu país? En primer lugar, a tu persona, Agustín, agradecerte nuevamente por la oportunidad que me das de tocar estos temas y poder, por tus medios de comunicación, llegar a una vasta audiencia. Y luego, por supuesto, con mis compatriotas, mantener la fe, ser más beligerante en los respaldos a la Iglesia, a las otras denominaciones religiosas, evangélicas y de otros credos también, que están, muchos de ellos, me consta, solidarios en esta situación, ¿verdad? Para que este estado de cosas no avance en más deterioro y que se pueda recuperar la razonabilidad, la sensatez, reitero nuevamente, y los pastores de la iglesia puedan desarrollar su labor de promover, o sea, el evangelio, de prédica, etcétera, con toda libertad en beneficio de todos. Dios mediante, con la oración que es fuerte, definitivamente saldremos adelante. Bien, ojalá que así sea. Agustín, como de costumbre, yo soy el agradecido que está siempre disponible para poder mandarle un mensaje a los nicaragüenses, tanto los que están aquí, los que están en cualquier lugar del mundo, pero también al corazón de los nicaragüenses que están sufriendo directamente esta Claro que situación sí. en la propia Nicaragua. Te mando un cordial abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a vos, Agustín. Bendiciones. Nosotros seguiremos en este tema, vamos a seguirlo de cerca. Y yo le tengo que agradecer a Agustín porque si lo tenemos que molestar de nuevo, lo haremos y él no se va a molestar conmigo porque lo hacemos. Así que bueno, tenemos una muy buena fuente para seguir de cerca, como si estuviéramos en Nicaragua, a través de la visión de Agustín Jarquín Anaya. La pausa y volvemos. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda del señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Buenos días. La buena costumbre de saludar
Contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.